Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a tener una sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Disfagia y la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Tenemos los invitados de luz. La Sociedad Mexicana de Disfagia es una sociedad muy joven pero muy pujante, fundada en el año 2019, que pues tiene por objetivo el estudio, difusión y tratamiento de los padecimientos que causan disfagia. Y bueno, pues les damos la bienvenida a la doctora Amparo Sumano Gotó, que es médico especialista en audiología, foniatría y comunicación humana, egresada del Hospital Central Militar y que pues tiene aparte una certificación europea en disfagia. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Paciente para estos estudios, el tipo de paciente que era y bueno, otros factores, por eso el rango amplio, ¿no? Es importante mencionar, y esto es una de las cosas que no debemos perder de vista, que la disfagia orofaríngea se presenta mayormente en los primeros días después del evento, y esta ha sido asociada de forma directa con neumonía aspirativa y una estancia prolongada en el hospital, con todas las complicaciones que esto conlleva. Ahora, antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y platicar de qué está ocurriendo en la unidad de cuidados intensivos con un paciente que no es neurológico. Bueno, existe ya reportes descritos de que la disfagia postestubación en unidad de, ¿no? Perdón, ¿se está viendo mi pantalla? No, no está compartida. No se ve. A ver, denme un segundo. Aquí está. Con razón, ahí está. ¿Ahora sí ya se ve? Sí, doctora, ya se está viendo. Listo. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Listo. Bueno, hablábamos de, bueno, la importancia clínica, que ya la mencionamos, la prevalencia de fase aguda, que lo que les comentaba, el mayor riesgo en los primeros días. Y bueno, estaba justo en este punto, ¿qué está pasando en la unidad de cuidados intensivos con pacientes que no son neurológicos? Nosotros vamos a tener una disfagia postestubación reportada en diferentes estudios desde el 3 hasta el 62%. Esto depende mucho y esta variación en el rango tiene que ver con cuál fue el método con el cual se evaluó esto y también, bueno, en qué momento estaba el paciente, en qué momento estaba del evento cerebrovascular. Ahora, cortes retrospectivas reportan hasta el 84% de los pacientes con disfagia orofaríngea. Ahora, se hizo un estudio prospectivo que se llama así, Dynamics, en el 2019, donde reporta un 12.4% de disfagia en el global de todos los pacientes de unidad de cuidados intensivos y en el 18.3% de las admisiones de emergencia. Y algo súper importante es que la persistencia de disfagia orofaríngea hasta el alta hospitalaria es de hasta más del 60%, y esto está asociado con un incremento independiente de la mortalidad a 90 días de un 9.2%. Este dato refuerza que la disfagia no es un dato menor, no es un fenómeno de menor importancia, sino realmente con un impacto en la supervivencia de nuestros pacientes. Si nosotros comparamos esto con los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos que no son neurológicos, ya con la prevalencia que les comenté en la diapositiva pasada, se aumenta todavía muchísimo más allá del 65% en un evento cerebrovascular en la fase aguda. Entonces, sí es muy importante tener presente que la disfagia orofaríngea la vamos a esperar
en eventos cerebrovasculares, no es algo que vamos a ver si está, sino vamos a estarla buscando intencionadamente, ya que sabemos que va a aparecer muy frecuentemente. Ahora, ¿qué dicen las guías internacionales? Las guías coinciden en varios puntos. La disfagia orofaringe es frecuente, debe evaluarse de forma temprana y también tomar en cuenta que no debemos suponer que si el paciente tose está protegido porque estamos escuchando o notando una tos enérgica, ¿no? y efectiva para limpiar la vía aérea. El tamizaje sí es útil para identificar el riesgo, pero no reemplaza la caracterización funcional cuando hay una sospecha clínica de disfagia orofaringia. Y cuando el riesgo es alto o el cuadro clínico no es claro en el paciente, es muy importante tomar el estudio instrumental. Ya no es una opción si el paciente está mostrando alto riesgo, y por supuesto con un estudio instrumental nos va a ayudar a dirigir la rehabilitación y a obtener mejores resultados después de esto. Ahora, nosotros tenemos algunas limitaciones del abordaje tradicional de la disfagia orofaringia. El primero de ellos es que el enfoque está centrado eminentemente en el tamizaje, pero en el tamizaje nosotros no vamos a poder distinguir las fases de la deglución, no describe la fisiopatología, solamente va a estimar el riesgo de que esté aspirando o no, es decir, a mí me va a dar un resultado de sí o no, positivo o negativo, y si nos quedamos ahí podemos simplificar decisiones que realmente pueden ser complejas y caer en conductas automáticas. La idea de tener un abordaje más profundo es ir un poco más allá, usar la topografía y la fisiopatología para poder decidir de manera más precisa qué está presentando cada paciente, pues para poder abordarlo de forma personalizada y de acuerdo con el territorio donde esté afectado. Ahora vamos a entrar de lleno a qué es qué es un evento cerebrovascular supratentorial. La parte supratentorial se refiere a que se afectan las redes que participan en el control voluntario y la modulación de la deglución. Lo importante en esta fase es que el generador central del patrón deglutorio está intacto, está aquí conservado. Lo que se afecta más es un tema de compromiso cortical, subcortical, las afectaciones de redes motoras y sensoriales. Y la parte sensorial aquí es muy importante porque también va a impactar en funciones más complejas como el lenguaje, las praxias. Vamos a ver un poquito más adelante la sensibilidad, cómo es que se ve afectada y cómo influye en cómo se va a desarrollar la deglución en estos pacientes. Y hablando de la neurofisiología de la deglución, es importante tener en cuenta que en la deglución intervienen redes corticales como la corteza motora primaria, las que están aquí, la motora suplementaria, la ínsula, las regiones operculares, y estas áreas van a participar en el control voluntario y en la integración sensorial del acto deglutorio, además de la secuenciación de los actos que van a ir dándose uno después de otro. Y sí, aunque la fase faríngea tiene un componente automático, la corteza es la que va a modular cuándo se dispara y cómo se ajusta este acto deglutorio. Cuando estas redes fallan, vamos a encontrar retrasos, desorganización y pérdida de la precisión en la deglución. Ahora, ¿por qué un evento supratentorial produce disfagia? Vamos a tener que, cuando hay una alteración en la planificación motora, en la coordinación secuencial y en la modulación sensitiva, podemos notar aquí que el mecanismo principal no es una debilidad muscular aislada, sino una serie de actos de planeación que van a estar alterados, es decir, va a haber una disfunción del control fino de la deglución, y de este modo, podemos encontrar un perfil típico de una disfagia orofaríngea
de un evento cerebrovascular supratentorial, donde podemos tener retraso del reflejo, disparo del reflejo deglutorio, pérdida del control oral, alteración de la fase oral y faríngea, residuo faríngeo variable, aspiración, esto es importante, la aspiración silente es muy frecuente y esto puede dar origen a una clínica poco evidente, subestimando el riesgo real que tiene el paciente si no vamos a una evaluación funcional. Aquí es donde el estudio instrumental va a ser un aporte muy importante para la toma de decisiones. Y en esta diapositiva me gustaría detenerme un poco en la parte de la aspiración silenciosa frecuente, porque hay reportes en la literatura que van desde el 24 hasta el 25% de pacientes, dependiendo de la serie, pero esta parte de la aspiración silenciosa es lo que me va a generar que esta disfagia orofaringea sea poco detectable y que la clínica no sea tan favorable o tan segura de tomar en cuenta. Ahora, hay fenotipos de disfagia orofaringea dependiendo de dónde está la localización del infarto. Por ejemplo, cuando tenemos una alteración o un evento cerebrovascular en el territorio de la arteria cerebral media, especialmente cuando hay compromiso de la ínsula, es común que la alteración sensitiva de la faringe se presente, también un retraso del disparo del reflejo deglutorio y el inicio de la respuesta oromotora faríngea, así como, ya lo habíamos mencionado, la aspiración silente que es frecuente. Entonces, aquí tenemos una clínica que subestima el riesgo, una disfagia traicionera que no nos va a dar mucha clínica necesariamente. Cuando hablamos de un evento cerebrovascular que afecta el hemisferio derecho, puede haber negligencia y pobre conciencia del paciente de que está teniendo esas alteraciones en la deglución. Puede haber residuo unilateral en la faringe y también residuo oral. Y bueno, esto por el mismo tema de la propia conciencia, del awareness del paciente, va a tener mayor riesgo de aspiración no percibida, que también favorece pues la aspiración silente, que esta va más ligada a una disminución de la sensibilidad del vestíbulo laríngeo. Ahora, otros patrones supratentoriales, tenemos que cuando el territorio del hemisferio izquierdo está afectado, podemos tener apraxia de la deglución, una dificultad para iniciar y secuenciar los actos deglutorios y también errores inconsistentes. Es decir, yo voy a poder tener en mi paciente algún dato clínico en algunos momentos y en otros de pronto pudiera no volverlos a presentar, pudiera no ser tan repetible, tan reproducible el dato clínico que pueda tener este paciente, lo cual no quiere decir que no lo tenga. Y bueno, estos pacientes van a tener mejor respuesta si nos damos una clave externa, como algo sensorial, a lo mejor algo visual, algo táctil. Y bueno, cuando tenemos alteración en la región subcortical, supratentorial, bueno, subcortical, la disfagia va a ser un poco más motora funcional. Aquí la parte lingual va a estar particularmente afectada con una propulsión deficiente, a lo mejor varios intentos por deglutir o con, para las personas que se dedican a la deglución, una falta del selle palatogloso y con un menor componente cognitivo en estos pacientes. Ahora, ¿qué podemos concluir o qué partes me gustaría que recordáramos sobre la parte supratentorial? Que bueno, la disfagia cuando hay un EBC en esta área es frecuente y compleja, que la prevalencia más alta se va a dar en la fase aguda, que la tenemos como principal causa de morbilidad no neurológica y que ya es un factor pronóstico del desenlace de estos pacientes reconocido por guías clínicas. El tamizaje ha sido reportado como insuficiente en muchos casos y sin duda alguna, bueno, se recomienda que la evaluación funcional se lleve a cabo, ya que de verdad esto puede cambiar decisiones y resultados en algunos pacientes.
Ahora, una vez terminado el tema de la disfagia orofaringe, la enfermedad cerebrovascular supratentorial, me gustaría entrar ya a la enfermedad cerebrovascular infratentorial. Aquí el enfoque va a cambiar porque la lesión puede comprometer directamente al generador central del patrón deglutorio. Este cuadro clínico, este perfil clínico, va a ser más neuromotor, más severo desde el inicio. Va a tener mayor compromiso de la vía aérea y, bueno, voy a describir, poco a poco las estructuras que están implicadas y esto cómo se va a traducir en hallazgos y decisiones, ¿no? Al final del día que vamos a poder tomar con nuestros pacientes. Quiero empezar mencionando que, bueno, una vez infratentorial compromete al tronco encefálico y al cerebelo, bueno, con sus estructuras. En el tronco están los núcleos sensitivos y motores de los pares craneales y algo muy importante, el generador central de la deglución. Entonces, aquí no hablamos de un retraso del disparo deglutorio. Aquí sí puede haber una falla en el patrón motor faríngeo. Puede fallar la ejecución automática, no solo la modulación, sino desde los generadores centrales de la deglución, esto puede estar afectado. Entonces, normalmente, la disfagia orofaringea es bastante más severa que en un EBC supratentorial. Ahora, ¿por qué un evento cerebrovascular infratentorial puede generar disfagia? Les comentaba que genera disfagia más severa porque compromete funciones críticas. El disparo faríngeo automático, el cierre glótico, la elevación laríngea que va también a favorecer la apertura del esfínter esofágico superior y además también puede alterar la coordinación de la respiración y la deglución. Lo habitual es que cuando nosotros deglutimos, lo hagamos en la fase expiratoria, hagamos una apnea mientras deglutimos y después de deglutir sigamos expirando o continuemos o terminemos la expiración. Entonces, esta coordinación es súper importante y, bueno, son datos finos que nosotros tenemos que estar revisando. Por eso es que el patrón del riesgo respiratorio puede ser bastante más alto y más inmediato en este tipo de evento cerebrovascular. Ahora, ¿cuál es el perfil clínico típico de una enfermedad cerebrovascular infratentorial? Bueno, clínicamente el infratentorial suele presentarse con disfagia severa desde la fase aguda, desde el principio. Son frecuentes que aparezcan a la par la tos débil o ausente o la disfonía. Este obedece a una parálisis cordal que también coexiste de manera frecuente y bueno, esto va a generar o va a favorecer una aspiración franca, no solamente de alimentos, sino incluso de sus propias secreciones. Este tipo de pacientes ellos sí pueden necesitar soporte nutricional más temprano en comparación con los supratentoriales. Y bueno, el cuadro suele ser muchísimo más evidente, el cuadro clínico de disfagia orofaringea, y el riesgo respiratorio sí requiere de decisiones un poquito más rápidas, ¿no? En comparación con los cuadros supratentoriales. Existen algunos síndromes vulvares clásicos. Por ejemplo, en el tronco hay síndromes como el síndrome de Wallenberg, que es del bulbo lateral, se asocia a disfagia severa, parálisis faríngea, disfonía por parálisis cordal, con aspiración persistente de incluso secreciones. Cuando los síndromes vulvares son mediales, puede haber debilidad lingual, alteración en la propulsión lingual y compromiso faríngeo. Cuando nosotros podemos tener la información, si estos síndromes son unilaterales o bilaterales, bueno, eso nos va a orientar naturalmente hacia la severidad y el pronóstico de la deglución del paciente. Ahora, ¿qué pasa con el cerebelo? El cerebelo no es un generador central, pero sí participa, generalmente coordina los tiempos precisos, el timing y la sincronía de todos estos movimientos deglutorios. En infartos cerebelosos puede haber descoordinación en la respiración deglución, que también lo habíamos mencionado previamente, y
a pesar de que no es un factor directamente relacionado con la deglución, la inestabilidad postural que pueden tener estos pacientes también nos pueden generar mucho más complicaciones para manejarlos. En estos pacientes no necesariamente hay aspiración traqueal masiva de secreciones o líquidos, pero estos pacientes generalmente muestran muchos intentos en deglutir y bueno, pueden presentar residuo también en los recesos faringeos. Y básicamente, ahora, vamos a hacer una comparación entre lo supratentorial como lo infratentorial y cómo cambian los patrones. Aquí, por ejemplo, vean, en el supratentorial va a predominar la alteración de la modulación, la integración sensorial, el timing y la aspiración silente, que es súper importante. En el área infratentorial, sobre todo cuando afecta al bulbo, predomina la alteración de la ejecución, el cierre glótico, que por supuesto bueno, es fundamental para proteger la vía aérea, la elevación laringea y el disparo deglutorio con el inicio de la respuesta oromotoria faríngea. Esto va a explicar las diferencias entre el inicio y la severidad entre el supratentorial y el infratentorial. Y bueno, si es, aquí ya se puede ver de manera muy clara que pues definitivamente tienen cuadros clínicos diferentes y por lo mismo se debe abordar de manera diferente. Ahora, vamos con... ¿Cuáles son los factores pronósticos en la disfagia después de un evento cerebrovascular infratentorial? Va a haber un peor pronóstico cuando hay una lesión vulvar bilateral, cuando el paciente tuvo una aspiración masiva temprana, es decir, la fase aguda tuvo una aspiración o broncoaspiración temprana, cuando hay una parálisis cordal bilateral, que también esto, si bien no es lo más común, sí sucede, sí hemos visto casos, cuando hay compromiso respiratorio asociado, pues bueno, el pronóstico empeora, se ensombrece. Pero cuando la lesión es unilateral y hay una conservación parcial de la sensibilidad, cuando la tos es efectiva o medianamente efectiva, pues bueno, esto también son datos de pronósticos favorables para nuestro paciente. Y bueno, ¿qué es lo que cambia en la toma de decisiones? En el infratentorial, la evaluación instrumental cuando se puede hacer tempranamente en estos pacientes puede ser realmente crítica para poder evaluar el riesgo respiratorio inicial. Conviene, de acuerdo a las guías, no decidir inmediatamente una sonda de alimentación solo porque el paciente tiene una severidad clínica en los primeros días. Recuerden que en agudo es cuando la disfagia orofaríngea se presenta más. Entonces, conviene abordar al paciente, integrar la topografía, tomar en cuenta la estabilidad respiratoria, la trayectoria de recuperación y bueno, el estar evaluando constantemente o seriadamente a estos pacientes es parte del seguimiento para pues, poder ir tomando decisiones conforme vaya cambiando. Recordemos, la disfagia orofaríngea en los eventos cerebrovasculares son un problema dinámico, no es algo que se queda estático, es algo que va cambiando conforme cambia, puede cambiar de un día a otro, entonces es importante poder evaluar y abordar esto de forma temprana. Aquí comparto con ustedes las referencias por si alguien quiere profundizar más en el tema. Y bueno, termino con esto mi bloque de la enfermedad cerebrovascular, supra e infratentorial. Y bueno, doy paso a la siguiente parte de este simposio. Muchas gracias, doctora Sumano. Muy interesantes los temas que nos exponen. Las preguntas las vamos a dejar al final para pues darle continuidad y fluidez a las ponencias. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Ángela Susana Herrera Bandín. La doctora es audióloga, otoneuróloga y foniatra, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación.
y pues ella nos va a hablar del abordaje clínico instrumental de la disfagia orofaringea y toma de decisiones. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, es un placer. Le agradecemos mucho la invitación. Y bueno, pues espero nada más si me pueden confirmar si se ve mi presentación. Déjenme ver. Sí. Sí, ahí Sí se ve. ve. Gracias. Se ve el video, ¿verdad? Me veo en el video también. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias también a la doctora Amparo que nos acaba de dar esta primera parte muy importante. Para nosotros cuando estábamos planeando esta presentación, era de gran interés poderle compartir a toda la comunidad médica el quehacer del médico foniatra y el terapeuta de deglución en un medio hospitalario y también en pacientes con stroke, con enfermedad vascular, en la etapa aguda y también en la parte crónica. Entonces, vamos a proponerles hoy el algoritmo de la ruta clínica del diagnóstico, tanto en fase aguda, que esto es bien importante, saber que este algoritmo se puede realizar por cualquier, el inicio de este algoritmo se puede realizar por cualquier personal de salud. En realidad, esto debe ser aplicable para el enfermero de la unidad de cuidados intensivos, para el enfermero de emergencias, para el médico neurólogo, para el médico intensivista, para todo el equipo que está en primer contacto. Entonces, lo importante es saber que en todos los pacientes con ACV vamos a tener una gran prevalencia de disfagia. Realmente la disfagia orofaringea ocupa un gran porcentaje de todas las disfagias. Disfagia orofaringea es casi el 80% de todas las disfagias en general, y en evento vascular cerebral tenemos prevalencia desde el 8, en algunos artículos hasta un 80%. Entonces, es una prevalencia muy alta. El screening se debe de hacer de forma temprana. A las 24 horas del ingreso, el paciente debe ser evaluado, y en algunos artículos menciona que se puede hacer a las 4 horas de ingreso y después estar repitiendo durante las primeras 24 horas, al menos unas 3 a 4 veces, dependiendo del cuadro clínico del paciente. Entonces, este screening se puede hacer inclusive por el enfermero, el intensivista o el personal de salud de primer contacto, y nos puede ayudar a determinar si el paciente es apto para iniciar una vía oral o si el paciente no es apto y es necesario realizar una evaluación clínica estructurada, ya sea en de diferentes hospitales. Tenemos diferentes grupos que atienden este padecimiento, ya sea un médico foniatra, un terapeuta de deglución, en este caso en específico, o algún médico que se encargue de la evaluación de la disfagia en este centro hospitalario. Entonces, si este screening, que lo vamos a mencionar en un momento, es un screening fallido, es una prueba rápida que se puede reproducir, es fácil, nos da signos de riesgo de forma rápida, podemos pasar a una evaluación clínica estructurada, que esta la puede realizar un médico foniatra, un terapeuta de deglución, donde va a ir de forma a conciencia, ir evaluando el estado de conciencia del paciente, el estado de sensibilidad, de la fuerza y del movimiento de todas las estructuras orofaringeas, y con esto podemos tomar una decisión si podemos hacer una modificación de la consistencia de los líquidos, de los alimentos, y poder determinar si requiere una evaluación instrumental, que predominantemente son dos, es la prueba de FIS o FES, la fibroendoscopía de la deglución, y la videofluoroscopía de la deglución. Estas deben de ser posterior a una evaluación clínica estructurada y se deben de indicar en cualquier paciente que tenga sospecha de aspiración, que tenga, como lo comentó la doctora Amparo, un evento vascular infratentorial donde nos va a dar mucho más signos, eso es obligado, y pues en realidad, dependiendo de cómo salga nuestro screening, podemos nosotros tener herramientas para solicitar esta prueba. Entonces es muy importante saber, no administrar
ningún alimento, ningún medicamento vía oral, hasta que no se tenga resultado de este screening. Muy bien, entonces, básicamente en este cuadro fuimos poniendo cómo lo podremos realizar. Primero, la escala de Gus es un screening que en un momento lo vamos a analizar paso por paso, pero este screening nos permite valorar en dos partes. Primero, una evaluación inicial, preliminar, donde vemos de forma general el estado de alerta, la conciencia, la capacidad de tos, y si pasa esa prueba, podemos pasar a la siguiente prueba, que es una prueba con alimentos y consistencias. Es una prueba que tiene un puntaje, que tiene cierto protocolo, y esta prueba nos ayuda mucho porque es rápida. Hay otras pruebas, hay muchas pruebas, muchos screenings, pero en realidad por tiempo y por practicidad esta prueba la consideramos que es de gran valor. Aquí podemos ver, es un test inicial, una evaluación preliminar, después en la segunda parte evaluamos consistencia pudding, consistencia líquidos, sólidos, y nos va a ayudar a hacer una categorización del grado de disfagia y de la dificultad que tiene nuestro paciente y poder hacer modificaciones. También podemos hacer pruebas de agua, como el test de Yale, que es un test que realizamos una vez que un paciente está alerta, consciente, despierto más de 15 minutos, puede toser, carraspear, se escucha la voz de forma adecuada, con un adecuado volumen. Podemos hacer este screening de ofrecerle 90 mililitros de agua y observar si existe algún dato de tos, si algún dato de voz húmeda, de sensación de carraspeo, sensación de ahogamiento. Y esta prueba tan sencilla nos da un gran predictor si hay algún riesgo para la ingesta vía oral y nos va inmediatamente a mandar al protocolo a realizar un estudio de fibroendoscopía de la deglución o videofluoroscopía. Tenemos algún otro test que también son test de agua, donde es el test de Toronto, es la prueba de Toronto, es el Bedside Screening Swallow Test de Toronto, donde hacemos algo muy similar, hacemos 10 ensayos de tomas de 5 mililitros y lo pedimos de forma estructurada y vemos lo mismo. Si hay tos, voz húmeda, algún carraspeo, y esto ya, si existe alguna de estos indicadores en esta prueba, podemos también solicitar estas pruebas instrumentadas más complejas. Ahora bien, también tenemos otro test, que es el test de volumen viscosidad, en la cual vamos a valorar 3 consistencias en específico, la consistencia líquido, néctar y pudding, en tomas progresivas. Y bueno, si en alguno de estos test o screening tenemos disfonía, disartria, si algún reflejo nauseoso normal, inadecuada tos o alteración del sello labial y existe salida de alimento o de líquido, pues son indicadores pronóstico de que hay algún riesgo y hay que hacer una valoración. Entonces, las escalas recomendadas son el GUS y el protocolo de Yale. Se tienen que hacer a las 24 horas y, bueno, tienen alta sensibilidad para descartar alguna aspiración de forma inmediata. Hay que recordar, tenemos algunas aspiraciones que son silenciosas, entonces no todos los test que nos salgan sin datos de tos los tenemos que considerar. Existen algunas otras cosas que nos podemos basar, por ejemplo, las secreciones, la cialorrea, en una evaluación clínica estructurada podemos ver si hay alteración en la sensibilidad, si hay alteración en la motricidad, y estos son también algunos factores que nos ayudan a determinar si el paciente va para una evaluación instrumentada. Este es el test de GUS, este es muy utilizado para pacientes con enfermedad vascular cerebral en una manera aguda. Esta es la primera parte del test. Este test es descargable, ustedes lo pueden buscar por internet y pueden tener el PDF y es muy sencillo de reproducir y lo puede hacer inclusive el enfermero que está a cargo en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, tenemos que tener a un paciente. Esta primer parte es la evaluación de cómo está el paciente. Puede mantenerse más de 15 minutos despierto con los ojos abiertos.
Se congeló su imagen. Herrera, le perdimos el audio y su imagen. Tal vez se habrá ido su internet porque fue así muy súbito y no se está recuperando, creo. Y probablemente haya tenido, sí, alguna fluctuación del internet. Sí, yo creo. Vamos a esperar un momento. No sé Unos si, minutitos. doctora Sumano, si le pudiera mandar un mensajito, le Sí, agradecería mucho. justo estoy tratando de comunicarme con ella. Ahorita le voy a llamar, a ver que denme un minutito. Y sí, no se preocupe. Y pues mientras podemos ir, pues, considerando las preguntas que vamos a hacer. Podría hacerse vía el chat, que lo vemos todos, o también podría hacerse de manera verbal, como caben las participaciones de, de los doctores. Saben que en esta situación del Internet, pues las fluctuaciones están a la orden del día y pues luego pues, es impredecible cómo funciona. Todavía no logro comunicarme con ella, pero ya le voy a llamar. Igual mientras sí podríamos hacer lo que usted dice, doctor, a lo mejor algunas preguntas, podríamos ir avanzando. Le voy a llamar y ahorita en un momentito estoy con ustedes. Sí, correcto. Entonces, pues vamos pensando en las preguntas y pues ahorita si pues hay una pausa un poco más larga de lo que quisiéramos, pues ya podemos irlas planteando, de que pues serían preguntas para la doctora Sumano, solo que pues denle oportunidad porque pues está comunicando con la doctora Bandín. No aprovecho para comentarles que cuando, que ya una vez concluido el simposio, pues el simposio se va a quedar grabado, salvo los primeros 2 minutos que quizás no se grabaron bien porque estaba activando la cámara, bueno, el sistema de grabación, pero va a quedar grabado y lo vamos a subir a la página de YouTube de Amebask. Entonces ahí lo podrán ver. Y respecto a los diplomas, les va a llegar por correo electrónico dentro de los siguientes 3 a 4 días. Vamos a empezar a mandarlos desde mañana mismo, solo que pues no se pueden mandar todos de golpe porque pues se satura el, el proceso. Ay, creo que ya se está reactivando todo. Adelante, doctor. Ahí, Doctora Ángela, vemos su imagen, vemos su cámara y su diapositiva, pero no le escuchamos. ok. Esto lo escuchamos. Siempre, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora sí que la escuchamos. ¿Pueden escuchar? ¿Ahí me escuchan? Listo, Sí, ya doctora. te Muy bien. La escuchamos. escuchamos Gracias, muy bien. perfecto.
Gracias, muy bien, muy amable. Se me fue el internet, pero ya estamos acá. Entonces nos habíamos quedado en la prueba de Gus, que esta segunda parte es una prueba donde vamos a valorar las consistencias. Entonces podemos ver si el paciente tiene adecuada deglución, tos, cialorrea o cambios en la voz, y vamos valorando el semisólido, que es una consistencia pudding. Vamos a dar de 1/3, media cucharadita, y después vamos a estar dando cucharaditas y empezamos a valorar a partir de la quinta. Y dependiendo de los signos que encontremos, si es una deglución que es exitosa, puntamos; si no es posible o está retardada el inicio de la respuesta motor orofaringea, también lo puntamos, y también si hay tos, cialorrea. Y si existe vamos a ir pasando primero el pudding, después el líquido y al final el sólido. Lo podemos hacer con un poco de pan o con algunas galletas también, que es algo fácil de utilizar. Si alguna de estas pruebas sale alterada, pasamos, o donde hay alteraciones en la seguridad, que nos da tos, carraspeo, sensación de ahogamiento, pasamos directamente a la prueba instrumentada. Ahora bien, este es el algoritmo de la prueba del test volumen viscosidad que utilizamos tanto en una evaluación en hospital como en alguna evaluación en consultorio. Esta fue descrita por el doctor Pere Clavé y su equipo en Barcelona, y vamos a iniciar con una consistencia néctar, que es una consistencia intermedia, y el protocolo marca que empecemos con 5 mililitros, observemos si no hay tos, voz húmeda, carraspeo; si no, pasamos a 10, y si no, pasamos a 20. Pero si en alguna de estas pruebas existe alteración en la seguridad, con estos indicadores de voz, de tos, podemos nosotros saltarnos el líquido. Si el néctar está viendo alguna dificultad a 10 mililitros, nos saltamos el líquido, que es considerado de mayor riesgo, y nos vamos al pudding, ¿okay? Que es una consistencia más espesa, para poder tener al final una evaluación completa y que nos dé signos de si hay alteración en la eficacia. Una alteración en la eficacia quiere decir que el paciente mantiene residuos en boca, que tarda en desencadenarse la respuesta motor orofaringea, que hay alguna sensación de residuo faríngeo. Son cosas que no comprometen la vía aérea, pero sí afectan cómo se desencadena todo este proceso deglutorio. Y una alteración en la seguridad nos está hablando de que hay paso de alimento por la vía aérea, como una aspiración, o que el alimento está penetrando en el vestíbulo laríngeo, y que esto es un dato de riesgo. Muy bien, entonces, estos dos estudios, que es la evaluación instrumental, que en algunos hospitales lo hace el médico foniatra, en algunos otros lo podrá hacer algún médico otorrino que esté entrenado en disfagia y que tenga mucha relación con la parte de rehabilitación, también lo podrá hacer. Y la videofluoroscopía, que también en muchos hospitales también es guiado por el médico foniatra, y podemos nosotros, a partir de una valoración clínica, modificar los parámetros y pedirle al radiólogo que haga la prueba en determinadas características. Entonces, el FIS es una evaluación endoscópica, que nosotros como médicos foniatras la realizamos, y es altamente sensible para poder ver si hay residuo o aspiración. ¿Qué ventajas tiene el FIS? Bueno, lo podemos realizar, no sometemos al paciente a una radiación, lo podemos realizar en la cama del paciente, lo podemos realizar inmediato, no necesita el paciente estar sedado. De hecho, lo ideal es no utilizar anestésicos para no alterar la sensibilidad, y lo podemos reproducir de acuerdo a lo que tenemos reportado con nuestra casuística de pacientes. El nivel de incomodidad que nos han reportado nuestros pacientes va de un 3 a un 4, de la escala del 1 al 10 de incomodidad. Posteriormente, de los primeros minutos, el paciente se habitúa y puede realizar alguna prueba de forma adecuada. Podemos nosotros ahí determinar si el estado de las secreciones basales, y podemos hacer pruebas para ver si alguna maniobra nos ayuda para mejorar la deglución, o si existe alguna parálisis cordal o alguna debilidad o alteración en la sensibilidad en el vestíbulo laríngeo. Entonces, las limitaciones que tiene
esta prueba tiene un periodo donde es un punto ciego que es de una desventaja que no vemos, el médico foniatra no alcanza a ver porque hay un periodo donde hace la contracción faríngea y es un whiteout, y es un punto ciego que, bueno, puede tener una desventaja versus la videofluoroscopía, pero en realidad es inmediata, lo podemos hacer, lo podemos reproducir. La videofluoroscopía, la ventaja que tiene es que podemos ver todas las fases de la deglución, desde la fase oral, faríngea, inclusive la esofágica. Nos da datos biomecánicos finos. La desventaja es que un paciente requiere traslado a la unidad de radiología y en un paciente que está en estado crítico no se puede trasladar. Entonces, por la logística suele ser difícil su indicación. Esta es la posición en la que nosotros ingresamos el endoscopio. Ingresamos por la fosa nasal, vamos observando y vamos aproximando para tener una visión superior del vestíbulo laringio. Podemos ver el estado de las cuerdas vocales, si hay alguna parálisis, estado de secreciones basales, inclusive podemos hacer pruebas de sensibilidad, podemos tocar con la punta del endoscopio los aritenoides, pared faríngea, epiglotis, y podemos ver si se desencadena una respuesta aductora inmediata de las cuerdas vocales. Este es un ejemplo de un paciente que tiene un evento vascular cerebral. Lo realizamos con una sonda, si el paciente tiene sonda nasogástrica, como comentaba la doctora Amparo, es mejor esperar un cierto tiempo para poder determinar si el paciente va a tener que utilizar una sonda nasogástrica o una sonda de gastrostomía a largo plazo. Entonces, bueno, en esta imagen vamos viendo que existen parálisis cordales, se puede ver cómo está el estado de las secreciones basales, por ejemplo, aquí tenemos ciertas escalas que determinan el grado de secreción basal y también probamos con comida, lo pintamos con un colorante blanco y le ponemos colorante azul y verde y podemos nosotros diferenciarlo de los tejidos para saber en dónde están los residuos. La doctora Amparo nos comentaba que hay diferentes fenotipos de disfagia y en realidad es cierto, cuando tenemos una enfermedad neurológica, depende de dónde estén los residuos, podemos determinar de qué fenotipo estamos tratando el paciente, de qué tipo de fenotipo se encuentra. Ahora bien, esta es una imagen de un paciente que, bueno, tiene igual, tuvo un evento vascular cerebral y podemos observar que hay una parálisis cordal. Se observa al fondo la cánula de traqueostomía y podemos observar que existe penetración al vestíbulo laringio y también aspiración. Entonces, es una imagen directa que nos permite tomar decisiones. Esta es una muestra de cómo se realiza una videofluoroscopía de la deglución. Es bien frecuente ver que realizan tragos de bario y el que no haya un foniatra o un terapeuta en el equipo provoca que a veces los pacientes puedan tener una broncoaspiración masiva si no se usa el protocolo adecuado. El paciente tiene que estar en una unidad donde haya un aspirador, donde tenga un monitor de oxígeno, donde esté en una posición sentado, donde podamos ubicar exactamente el punto, donde podamos ver la encrucijada aerodigestiva y poder hacer una adecuada consistencia del bario. Nosotros utilizamos frecuentemente el bario. Es bien frecuente que digamos, no, vamos a darle medio de contraste hidrosoluble. Y sí, a veces nos da más seguridad en el alma pensar de que, bueno, le voy a dar hidrosoluble para que no se aspire, pero si un paciente está bien evaluado y le damos el bario ya preparado por consistencias en el pudding, en el néctar, en el líquido y el sólido. Y nosotros le decimos al radiólogo, tenemos que empezar con consistencia pudding en 3 mililitros. La verdad es que las tasas de una broncoaspiración masiva y de complicaciones disminuyen mucho. Y aparte, la ventaja del bario es que el bario se pega mucho mejor a la pared digestiva y podemos ver mucho más que el medio de contraste hidrosoluble si hay algún dato de penetración o aspiración. Es importante poder saber exactamente cómo está nuestra valoración clínica para poderlo reproducir en el estudio de videofluoroscopía. Y el médico foniatra tiene que estar presente en el estudio.
La verdad es que a veces es difícil hacerlo, pero es lo más adecuado. Este es el mismo ejemplo de la misma videofluoroscopía del paciente que les mencioné, pero realizado en otro centro hospitalario, y lo que pasa es de que al paciente le dijeron, toma el medio de contraste, tenlo en tu boca y trágatelo. ¿Y qué pasó? Pues el paciente tuvo una broncoaspiración masiva, porque ahí, bueno, no hubo la precaución de empezar con una consistencia en específico. Aquí nos da muchos datos y aquí podemos ver cómo inmediatamente hay tos, y aquí podemos ver el broncograma que se forma con el bario. Afortunadamente este paciente no tuvo complicaciones, pero son frecuentes estas complicaciones. Entonces, lo importante, el gran mensaje que queremos dar es de que la aspiración es un predictor muy fuerte de mal pronóstico. Si un paciente tiene aspiración, es muy probable, es de gran pronóstico, de gran riesgo, que va a tener alguna complicación en la mortalidad. Y también que a veces hay aspiraciones silenciosas y que necesitamos hacer una evaluación instrumental con videofluoroscopía o con FIS. Y existen unas escalas de medición de cómo está la aspiración o la penetración en una videofluoroscopía. Entonces, cuando existe un PAS, que es una escala de penetración-aspiración, que es mayor a 5, ¿ok? Entonces existe un gran riesgo significativo y es un predictor crítico de neumonía. Entonces, esto lo tenemos que pensar y lo tenemos que tener en cuenta en todos nuestros pacientes con evento vascular cerebral. Entonces, si tenemos niveles de esta escala de videofluoroscopía con datos de aspiración o penetración sin reflejo de tos, tenemos que pensar que este paciente está en riesgo de tener una estancia más prolongada en la unidad de cuidados intensivos y que hay mayor tasa de mortalidad. Entonces, una vez que tenemos estos dos estudios y nuestra evaluación clínica estructurada, podemos tomar decisiones de cómo empezar la dieta. Si va a ser una dieta modificada, si va a ser nada por vía oral y vamos a empezar con la sonda nasogástrica y en eso rehabilitación, o si tenemos que poner, tenemos que dar alguna modificación en la ingesta, por ejemplo, de los líquidos, darlos con el espesante, o también, por ejemplo, aquí hay un artículo muy interesante que habla acerca de que a veces es mucho mejor, ok, ya no se ve, no sé si se está viendo mi imagen, parece que tenemos datos sí, ahí. Se ve perfecto, se ve muy bien. Ah, gracias, gracias. Muy bien, entonces es mucho mejor administrar el medicamento con consistencias como tipo puré que hacer el molerlos y que, bueno, aquí tenemos una imagen de fibroendoscopía a la deglución donde el medicamento pues se queda ahí en molécula. Y he tenido muchos pacientes que vienen conmigo a la fibroendoscopía, a la deglución al consultorio y veo la pastilla en molécula que se tomaron 3 horas antes. Entonces, esto es muy importante. O sea, más que dárselo molido, hay que darlo con puré y con maniobras deglutorias. Y podemos incluso hacer la prueba del medicamento en el FIS durante la prueba, de decirle a la enfermera, tráete el medicamento y déjame probarlo, a ver con qué maniobra puede pasar mejor. Entonces, es muy importante saber también que tenemos que iniciar la dieta, un soporte nutricional 24 horas a 3 días, ¿verdad? Si la ingesta oral es insuficiente o insegura por una sonda nasogástrica. Muy bien, y hay que esperarnos un poquito más, hacer un retraso de la decisión de colocar una sonda de gastrostomía, al menos unas de 2 a 4 semanas. Si un paciente requiere sonda de nasogástrica por más de 4 semanas, ya podemos empezar a pensar en una gastrostomía, ¿ok? Entonces, una gastrostomía antes de este tiempo puede aumentar el riesgo de la mortalidad, y una sonda nasogástrica que pues la tenemos mucho más tiempo y damos rehabilitación, nos puede ayudar a una mejor tasa de recuperación. Entonces, puntos claves ya para pasar a la última etapa de nuestra charla. Tenemos que hacer tratamiento inmediato, ¿ok? Estrategias personalizadas. Factores de recuperación, protectores, pues que el paciente tenga una escala de ranking modificada antes del evento, de
buena, de 0, por ejemplo, un paciente que antes del evento se movía, tenía buen estado físico, es un factor que lo protege. Si un paciente estaba en desnutrición previa, bueno, es un factor de riesgo también. Si hay aspiración, es un factor de riesgo también. Si hay una lesión en el tallo cerebral o si hay lesiones bihemisféricas o una escala NIHSS mayor a 10, eso quiere decir que el evento vascular fue más severo, pues eso nos va a dar un factor de riesgo y hay que sospecharlo, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar con la licenciada Eloísa, y bueno, pues muchas gracias por esta segunda parte. Muchas gracias por su brillante presentación. Bueno, pues le damos la bienvenida a la licenciada en Terapia de la Comunicación Humana, Eloísa Hoyo Matuset. Ella es egresada de esta licenciatura del Instituto Nacional de Rehabilitación. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre la rehabilitación, sobre el abordaje que nosotros realizamos en las personas después de un evento cerebrovascular. Entonces, después de que ya revisamos toda esta información con la doctora Ángela y con la doctora Amparo, es muy importante entender que la rehabilitación de la deglución no va a ser igual en todas las etapas ni en todas las lesiones, ¿no? En la etapa aguda, nuestro objetivo principal no es rehabilitar todavía. Necesitamos compensar y proteger lo más posible que el paciente se deteriore. Ya en la etapa subaguda, ya podemos hablar de una recuperación funcional. Aquí el sistema nervioso está en un momento de mayor neuroplasticidad y aquí nuestra intervención ya pasa a ser mucho más activa, ya se puede dejar más ejercicios al paciente. Obviamente todo esto va dependiendo de la severidad de cada caso. Y por último, en la etapa crónica ya buscamos optimizar que el paciente, bueno, todo lo que al paciente le queda, todo lo que tiene y todas las estrategias que ha venido manejando desde la primera etapa. Aquí necesitamos rehabilitar todo lo que sea posible y sobre todo mantener la calidad de vida y mantener las funciones. Entonces, más que pensar en protocolos aislados de rehabilitación, necesitamos pensar en objetivos puntuales dependiendo la etapa evolutiva y la lesión o el sitio de la lesión. No es lo mismo, como vimos, rehabilitar una lesión supratentorial que la disfagia en lesiones infratentoriales. Entonces, el problema en las lesiones supratentoriales normalmente es más motor, tienen más problemas en la planificación de la deglución, en el inicio, en iniciar el proceso deglutorio, tienen problemas en identificar la consistencia, sus secreciones, todo lo que entre a la cavidad oral, la temperatura, etcétera. El control voluntario de la deglución a veces no está activado y nosotros tenemos que trabajar en esto. Vemos apraxias orales, agnosias, y problemas y alteraciones en la sensibilidad oral y laringea, lo que mencionaba la doctora Amparo de las aspiraciones silentes. Y esto va a estar implicada mucho más la seguridad de la vía aérea. Entonces, por lo tanto, nuestra intervención aquí va más enfocada como en una reorganización cortical, en una facilitación del inicio de la deglución, y de la planificación. Y en las lesiones infratentoriales, lo que buscamos ya es estimular, es fortalecer, reorganizar la función y es un entrenamiento mucho más neuromuscular. Denme un segundo. Es que me marca que tengo la señal baja, pero ¿sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Ok. Bueno, en una etapa aguda, como ya había mencionado, aquí el objetivo como tal inicial no es recuperar la función. Nuestra prioridad es la protección de la vía aérea y la disminución de todo el riesgo de aspiración de secreciones.
Esto implica que necesitamos trabajar directamente en este manejo de secreciones, y dentro de este tema también está la higiene de la cavidad oral. Esto es clave y es muy importante, porque una boca que tiene una menor carga bacteriana, pues las complicaciones y las infecciones van a ser mucho menores. Entonces, necesitamos entrenar a los familiares, al área de enfermería, sobre la higiene en la cavidad oral, porque además de estar estimulando con el cepillado, con las diferentes temperaturas y las diferentes texturas, también estamos hidratando y estamos humedeciendo la cavidad oral. Una boca seca se va a mover menos. La resequedad también va a favorecer lesiones en cavidad oral. Entonces, si nosotros queremos que la boca se mueva, que la faringe, la laringe estén activados, pues necesitamos que esté lo mayor posible húmedo y que no tenga lesiones esa cavidad oral. Por otra parte, necesitamos mantener un trofismo muscular y evitar todo este desuso excesivo de la musculatura oral y faríngea. Se sabe que incluso en pocos días de inactividad, esto puede impactar directamente en la coordinación, en la fuerza y en el movimiento de todas estas estructuras de la cavidad oral que intervienen en la deglución. En esta etapa predominan estrategias para compensar, no solamente ejercicios intensivos. La siguiente, por favor. Y pasamos a la etapa subaguda. En esta etapa, no solamente queremos proteger ya la vía aérea, sino empezamos a rehabilitar de una forma mucho más activa. Aquí estamos en un momento de mayor neuroplasticidad y esto va a permitir que nosotros como rehabilitadores podamos intervenir de una forma mucho más activa sobre el mecanismo de la deglución. Trabajamos mejorando la fuerza, la coordinación en todas estas estructuras de cavidad oral en las diferentes fases de la deglución. Necesitamos optimizar que la elevación se mueva correctamente, que se eleve y se anteriorice de la forma correcta, porque esto, además de cerrar la glotis con mayor fuerza, también ayuda a la apertura del esfínter esofágico superior, y necesitamos trabajar con los músculos que contraen la faringe, los músculos constrictores de la faringe, porque si estos no trabajan bien, vamos a tener mucho residuo. Entonces, si el paciente deglute y tiene residuo, probablemente o está más susceptible a tener aspiraciones o broncoaspiraciones post-deglución. Y aquí, en muchas ocasiones, ya empezamos a progresar a la vía oral. Esto de la mano con, obviamente, estos estudios instrumentados. Nosotros no lo podemos hacer a ciega, o no deberíamos hacerlo a ciegas, porque pueden venir aquí las complicaciones. La siguiente, por favor. Ya en una etapa crónica, nuestro objetivo es maximizar las funciones que tiene el paciente y evitar las secuelas adicionales. Necesitamos, bueno, sabemos que la disfagia crónica, que cuando está mal manejada, puede generar un deterioro secundario, ya sea desnutrición, deshidratación, infecciones respiratorias recurrentes, asfixia, etcétera. Por eso necesitamos de este seguimiento, y este seguimiento después del hospital no se debe suspender. Cuando el paciente egresa de la fase subaguda, a veces ahí suspenden terapias, y lo ideal es que, aunque sea una etapa crónica, necesitamos seguir rehabilitando. Y también necesitamos, hay que hablar de la calidad de vida. Comer no solamente es nutrición, comer es una función social, es una función donde el paciente a veces se siente autónomo, donde siente bienestar, y esto impacta directamente en la parte emocional del paciente. Y si nuestro paciente está decaído, no vamos a lograr rehabilitarlo, por más que uno tenga los mejores equipos y las mejores estrategias para la rehabilitación. Entonces, rehabilitar la deglución no es un evento único. Esto es dinámico y va cambiando según la etapa evolutiva y el lugar de la lesión. La siguiente, por favor. Gracias.
se habla mucho de la terapia con una frecuencia intensiva. Esto significa no solamente tener más terapias por tener más rehabilitación, sino que tenemos que aprovechar toda esta ventana del sistema nervioso, porque en este momento está sumamente receptivo. Hay que, en este momento hay mayor excitabilidad cortical, existe reorganización sináptica activa, hay mayor capacidad de esto que se llama aprendizaje sensoriomotor. Si no lo hacemos, el sistema también se va a reorganizar, pero muchas veces se reorganiza de una forma incorrecta, que es mucho más difícil poder rehabilitar cuando los pacientes están mal manejados o que no tuvieron la terapia suficiente, porque tiene que desaprender lo mal que aprendió, hablando del aprendizaje sensoriomotor, y volverlo a aprender. Entonces esto es más complicado, y particularmente durante la hospitalización. En esta etapa tenemos una oportunidad única. El paciente está monitorizado, está revisado, está disponible casi en todo momento, y podemos intervenir más frecuente. Incluso hay hospitales o hay ocasiones que podemos intervenir hasta 2 veces al día. Entonces, esto va a ayudar a que el paciente no tenga tantas complicaciones a futuro. La siguiente, por favor. Cuando la terapia se realiza de una forma intensiva y también temprana, vamos a recuperar más rápido la vía oral, vamos a tener menor duración de sondas, va a haber menos riesgo de complicaciones asociadas, menos pérdida de peso, menos impacto nutricional. Y además de disminuir la aspiración y las complicaciones respiratorias, reducimos la reincidencia hospitalaria, y esto es un punto sumamente importante. La siguiente, por favor. Los pacientes con una disfagia post-ictus que egresan del hospital sin un seguimiento bien estructurado, donde el paciente sabe las medidas generales de alimentación, donde todos los familiares están en la misma sintonía, si no tienen todo esto, va a haber un mayor riesgo de complicaciones. Durante la hospitalización ya había mencionado que hay supervisión constante, pero al egreso todo este entorno va a cambiar, el apoyo puede disminuir y el riesgo de que regrese al hospital es mucho mayor. Entonces, esta transición del hospital a la casa se tiene que planificar con el equipo de médicos, se tiene que planificar con los rehabilitadores. Si esto no se ha resuelto, el paciente no llega a entender que la disfagia no se ha resuelto y que necesita seguir en terapia. La siguiente, por favor. Y bueno, está por demás decir que necesitamos ser un equipo interdisciplinario entre médicos y rehabilitación. Y dentro de la rehabilitación necesitamos que el paciente, de ser posible y de ser necesario, utilice o tenga su rehabilitación pulmonar, rehabilitación física y sobre todo en lesiones supratentoriales, tener rehabilitación del lenguaje. ¿Sí? Mejorar la comprensión, mejorar todas estas indicaciones que nosotros podemos hacer. Entonces, en conjunto con la terapia de deglución, vamos a tener mayor éxito. Y durante la terapia se ha escuchado mucho también sobre los ejercicios de fuerza y de resistencia. Estos ejercicios buscan que se aumente la capacidad de la contracción de toda la musculatura de la deglución. Debemos basarnos en los principios de la neuroplasticidad o del entrenamiento muscular. Tienen que ser ejercicios específicos dependiendo de las necesidades de cada paciente. Necesita tener una carga adecuada que no sea ni insuficiente ni lo sobresaturemos de ejercicios. Necesita que el ejercicio se repita muchas veces y que vaya progresando, no siempre la misma dificultad, sino ir aumentando la dificultad. Necesitamos que sea esto en conjunto con una integración sensorial y
transferirlo al acto de comer. A mí no me sirve de nada que el paciente saque y meta la lengua 10 veces y mueva el cuello para atrás y para adelante, si esto no lo vamos a transferir al acto de comer. La siguiente, por favor. Los ejercicios de fuerza y resistencia bien aplicados nos van a aumentar el reclutamiento de las unidades motoras, van a mejorar la sincronización muscular y esto va a incrementar una tensión generada durante la contracción. Y esto va a mejorar la presión intraoral, la presión faríngea. Hablando como en términos simples, esto ayuda a mejorar toda la biomecánica del acto de la deglución. También utilizamos o debemos utilizar un reentrenamiento sensorial motor. Esto se trata no solamente de que vamos a fortalecer la musculatura como tal, tenemos que poco a poco exponer a todo nuestro sistema, a todas las estructuras y los estímulos sensoriales específicos. Necesitamos trabajar la aferencia, lo que el cuerpo siente. Si un cuerpo siente mejor, se va a mover mejor. Entonces tenemos que entrenar una respuesta motora funcional. Tiene que ser progresivo, tiene que ser contextualizado al acto de comer, ¿sí? Siempre buscamos que el paciente esté deglutiendo, porque como había mencionado, el mejor ejercicio para que el paciente degluta correctamente es estar deglutiendo constantemente, estar tragando. Entonces, el reentrenamiento sensorial busca mejorar la detección, la discriminación y la modulación del estímulo que activa la deglución, ¿sí? Y por su parte, el reentrenamiento motor se enfoca en reaprender y automatizar todos estos patrones motores eficientes que no solamente se trabajan generando fuerza aislada, necesitamos una integración sensorial y una eficiencia motora. Y bueno, durante la rehabilitación trabajamos con maniobras terapéuticas y maniobras compensatorias que buscan mejorar toda esta fisiología o impactan directamente en la fisiología de la deglución, que requieren de un aprendizaje motor activo y estas se van a utilizar mientras el paciente se rehabilita. Teníamos maniobras que ayudan a elevar la laringe con mayor fuerza, tenemos maniobras que ayudan a propulsar el bolo y a evitar que tengan residuo a nivel de los recesos faríngeos. Tenemos maniobras como la supraglótica y supersupraglótica que nos ayudan a cerrar la vía aérea con mayor fuerza y así evitamos penetración o aspiración anticipada. Tenemos maniobras que ayudan a abrir el esfínter esofágico superior, a fortalecer los músculos suprayoideos y también tenemos los cambios posturales, como agachar la cabeza, como voltear la cabeza al lado lesionado, que esto nos va a dar pie, o más bien vamos a poder utilizarlos durante la evaluación, ¿sí? En una FES perfectamente podemos saber si a un paciente le sirve agachar la cabeza, si le sirve mover la cabeza hacia un lado o hacia el otro. La siguiente, por favor. Actualmente, cada vez es más común escuchar sobre la electroestimulación funcional en la disfagia. De lo que más se escucha es del famoso Vital Steam, pero tenemos muchos equipos. Más allá de la marca, lo importante es que la persona que lo utilice comprenda todas estas bases fisiológicas de la electroestimulación. La electroestimulación no solamente actúa sobre la musculatura, sino nos va a ayudar a modular la actividad neuromuscular y favorece procesos de reorganización cortical. Por eso la electroestimulación en pacientes con lesiones después de un evento cerebrovascular es de gran ayuda. Se puede utilizar a nivel de musculatura supra e infrayoidea, dentro de cavidad oral, en la cara, incluso hay equipos que trabajan electroestimulación a nivel de la faringe. La siguiente, por favor. La electroestimulación funcional actúa en varios niveles. Primero, va a ayudar a reclutar las fibras musculares que no siempre el paciente logra activar voluntariamente.
Además, aumenta toda esta aferencia sensorial y estimula las vías propioceptivas y táctiles, lo que les decía, el paciente debe sentir bien para moverse bien. Se puede, nos ayuda a facilitar, ¡ay! Se me fue la presentación. Sí, ya. Nos ayuda a procesos de neuroplasticidad, reforzando todos estos circuitos centrales implicados en la deglución y facilita los patrones motores deglutorios más eficientes. La siguiente, por favor. Y tenemos también el biofeedback. El biofeedback nos proporciona información en tiempo real, ya sea visual, auditiva y otros táctiles, sobre toda esta actividad de cómo está moviendo las estructuras de la deglución. Por ejemplo, hay equipos como el Vital Steam Plus o el Waves que trabajan a base de la electromiografía de superficie. Y hay equipos como el IOP, donde nos grafica la fuerza que ejerce la lengua en el acto de deglutir. Aquí la lengua apachurra un bulbo y el paciente puede ir viendo cómo la fuerza con la que aprieta ese bulbo. Todo esto nos guía el entrenamiento motor mediante la retroalimentación, una retroalimentación en ese momento inmediata. Entonces, aquí el paciente puede objetivar su fuerza e ir viendo su progresión. La siguiente, por favor. Regrésate, voy a decir algo antes. Cuando nosotros utilizamos el biofeedback y la electroestimulación de una forma conjunta, vamos a tener un entrenamiento mucho más activo, los resultados tienden a ser mejores. Cuando el paciente ve y escucha su desempeño, el entrenamiento se vuelve mucho más eficiente. Entonces, mientras más posibilidades un paciente tenga de tener la electroestimulación, el biofeedback, todas las estrategias que el terapeuta le pueda brindar, pues la rehabilitación va a ser más rápida y va a ser mejor. Así, la siguiente. Ahora bien, aún con buenos resultados terapéuticos, necesitamos transicionar a la vía oral poco a poco y necesita cubrir ciertos criterios. Necesitamos que el paciente tenga estabilidad médica general, que tenga un nivel cognitivo y conductual que le permita seguir indicaciones y mantener la atención. Necesitamos como terapeutas tener evidencia de protección adecuada de la vía aérea y necesitamos una correlación con resultados de consistencias, de volúmenes seguros, adaptados, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Y eso, repito nuevamente, eso es con el apoyo del médico foniatra o del médico que realice la evaluación instrumentada. Y el retiro de la sonda no se debe basar únicamente en una mejoría parcial. Debe existir una deglución segura, y eso lo vamos viendo terapia a terapia, vamos viendo el progreso de cada paciente y también con los estudios complementarios de la evaluación de la deglución. Necesitamos que su evaluación funcional sea favorable, con resultados favorables. Necesitamos también que la ingesta oral sea suficiente y sea adecuada, que el paciente sea capaz de acabarse los requerimientos hídricos y nutricionales para su edad, para sus necesidades. Necesita un estado de alerta bueno para poder comer, porque ningún paciente o nadie comemos acostados, y necesita estabilidad clínica. El objetivo no solo es retirar una sonda, necesitamos garantizar una alimentación segura y supervisada pues a largo plazo. El paciente necesita estar en constante seguimiento, ¿sí? En constante estudio hasta que ya se nos dé de alta, porque muchos pacientes lo que hacen es pues darse de alta solitos y a veces eso se nos complica. Esto a grandes rasgos es lo que nosotros debemos saber y debemos tomar en cuenta para una correcta rehabilitación. Entonces,
Muchas gracias. Obviamente, si gustan, después podemos abarcar y ahondar más en la parte de rehabilitación, pero se supone que tenía 12 minutos. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Espero vernos pronto. Muchas gracias, licenciada Eloísa Hoyo. Es fascinante lo que nos ha expuesto. Ahora, bien, tenemos tiempo para, bueno, ha concluido el simposio de una manera muy brillante. Entonces, tenemos tiempo para que se hagan algunas preguntas para nuestras brillantes ponentes. Entonces, pues adelante, pues gustan alzar la mano o hacerlo por medio del chat, como digan. A ver, aquí hay algo en el chat, déjenme ver. Les mandan felicitaciones. Entonces, uno en lo que se animan, yo tengo una pregunta. En pacientes que tienen una lesión supratentorial y tenemos una disfagia persistente, ¿cuál sería nuestra conducta a seguir? No sé si, bueno, ¿Cuál sería? ajá, si se escucha. En un paciente con Sí, una se escucha. disfagia mayor a 4 semanas, bueno, depende del grado de disfagia. Si es una disfagia que altera la seguridad en todas las consistencias y no es posible por medio de modificación de las consistencias lograr un estado nutricional óptimo, se puede optar por colocar una sonda de gastrostomía y rehabilitación con un seguimiento constante por equipo de médico foniatra y terapeuta en deglución para estar evaluando cada 4, cada 6 semanas y un programa de rehabilitación intensivo. No sé si alguien más de los ponentes quiere comentar algo. Y bueno, también adicional a lo que menciona la doctora Ángela, también es buscar alguna otra causa. No es lo habitual que una disfagia orofaringea supratentorial dure más de 4 semanas. Se entiende a lo mejor ciertos factores personales del paciente, si es un paciente con sarcopenia previa, con más antecedentes neurológicos previos, etcétera. O sea, todo eso influye, pero en un paciente que previamente no tenía alteraciones que puedan justificar que este cuadro se pueda alargar, hay que buscar otras causas. Sí me ha tocado pacientes que no han respondido como lo habitual y ya buscándole empezaron con hipertensión intracraneal o alguna otra cosa, sintieron una válvula disfuncionó, pero si el paciente no responde como lo esperado, hay que buscar otras causas, ¿no? Que esté persistiendo la disfagia. Muchas gracias. Tenemos en el chat varias preguntas. ¿Cuándo considerar evaluar FIS y cuándo con BFSS? De acuerdo al estado del paciente, si el paciente se puede trasladar a una videofluoroscopía y necesitamos un resultado más de la fase oral y el estado de la apertura del esfínter esofágico superior y también del estado esofágico, sería una buena idea pedir una videofluoroscopía. Pero si necesitamos valorar el estado de secreciones basales, si hay disfonía y si hay alguna alteración que podamos nosotros no observar en la videofluoroscopía de alteración en fase faríngea y el paciente pues no se puede trasladar y está en unidad de cuidados intensivos, sería FIS en este caso. Muchas gracias. Siguiente pregunta respecto al aseo oral, ¿qué recomendación hay sobre el tipo de cepillo puesto al limpiador de lengua?
Pues normalmente se recomienda que siempre sea con cepillo de dientes, porque hay mucha gente que solamente asea con gasas. Entonces se necesita pasta de dientes y cepillo. Entonces, si el paciente, su estado de alerta no es muy bueno, pues hay que cuidar que el paciente no tenga, que no vaya a tener un derrame posterior de la pasta, del agua, etcétera. Entonces, a veces se utiliza el cepillo amarrado eh, a las ondas de aspiración para que mientras vaya cepillando, el paciente, la persona que está aseando vaya aspirando al mismo tiempo. Hay otras personas que utilizan clorexidina. Sin embargo, pues se recomienda siempre la pasta de dientes. El paciente debe estar sentado, el paciente debe estar, sentado o semifowler, nunca hacerlo completamente acostado, y se puede retirar el exceso de pasta y de secreciones ya después del cepillado con una gasa húmeda. Sí, de hecho quisiera agregar, hay protocolos ya documentados de puntuaciones en el estado de higiene oral y nosotros podemos determinar por medio de una puntuación la indicación del aseo que se puede hacer inclusive cada 4 horas, cada 6 horas, y existen de hecho unos cepillos que ya vienen la succión incluida. Entonces, en cada paciente, de acuerdo al protocolo y al puntaje, se le puede indicar qué tipo de horario en el aseo. Y lo mejor para el aseo oral es hacerlo a conciencia, es mejor hacerlo bien a conciencia que hacerlo muchas veces con solo clorexidina, sino el barrido mecánico, la limpieza. Eso va a reducir el riesgo de una aspiración, de una neumonía, porque hay pacientes que aspiran secreciones basales, pero no todos tienen neumonía. Depende mucho la carga bacteriana que tengan. Ya después de 2 horas, de 3 horas, empieza a formar carga bacteriana. Entonces, el aseo oral en un paciente con disfagia severa y aspiración de secreciones es un protector para una neumonía por aspiración de saliva con bacterias de la cavidad oral. Con muchas gracias. Una mano alzada, Jennifer Noemí Flores Araco, si quiere hacer su pregunta. Esa es la penúltima pregunta. Adelante, Jennifer. Sí. Muy buenas noches, gracias. Mi pregunta sería, doctora, en la disatria espástica, ¿es posible recuperar la coordinación de la masticación? Sí, normalmente cuando tenemos una lesión que genera disartria, se trabajan ambas cosas, la deglución y bueno, la parte del habla. Al final, todas las estructuras que utilizamos para el habla las usamos también para la deglución, pero bueno, de diferente manera. ¿Es posible recuperar la coordinación de deglución? Depende mucho de la gravedad del paciente, es algo que siempre vamos a buscar. Si no tenemos una coordinación, respiración, deglución, como lo mencioné en la diapositiva, si no existe esta deglución al momento de la expiración y después de deglutir continuar expirando, sí podemos tener problemas importantes de aspiración. Y por aquí veo en el chat también que si alguien que fuma una cajetilla diaria también tiene problemas, ¿no? Que va un poquito también relacionado a la deglución y a esta pregunta que están haciendo. Cuando tenemos un paciente cuya respiración está comprometida, por ejemplo, neumópatas crónicos, un cuello corto, dependientes de oxígeno, es muy fácil que también el tema de la respiración por sí misma, incluso no teniendo un problema neurológico previo, pueda afectar también esto. Entonces, bueno, siempre se va a buscar volver a recuperar esta coordinación y bueno, de ahí también nos apoyamos mucho con terapia respiratoria y bueno, dependiendo de lo que el paciente vaya necesitando. Vamos a tener una última pregunta. A ver, por el tema
por el tema de que pues, es muy cerebrovascular el asunto en esta ocasión, voy a leer la pregunta de Euder Amit Gómez. Buenas noches, soy fonoaudiólogo en Colombia y trabajo en UCI. Me gustaría saber si hay algo que yo pueda hacer para evitar o cómo puedo demostrarle al intensivista que el paciente tiene todo el potencial para ser rehabilitado y él no lo enviaba al origen por cirugía para gastrostomía y poder dar el alta. Es algo que nos enfrentamos mucho. Entonces, por eso es que les tomé la pregunta. ¿Qué piensas? No sé, Ángela, si quieres Bueno, comentar pues o... puedes hacer todo. La verdad es que estás en toda la posibilidad de demostrar con artículos, con escalas. Mi sugerencia es, usa escalas, describe las escalas, lleva bibliografía, apóyate. Si no tienes o sea, regularmente en Sudamérica se apoyan mucho de un médico otorrino, que en el médico otorrino, la verdad es que no, porque no ve tan frecuente los pacientes con disfagia, no tiene esa visión del médico, del fonoaudiólogo, del licenciado en fonoaudiología. Entonces, es una dupla muy importante que tienes que hacer. Juntarte así con el médico otorrino de tu confianza, acompañarlo e ir describiendo lo que el médico otorrino no tiene el conocimiento que tú tienes en terapia, unir esos conocimientos y documentar todos los hallazgos que tienes para poder dar con medio de artículos, con medio de documentación, de escalas. Eso te ayuda a respaldar tu opinión, y créeme que cuando no nos da miedo y nos aventamos a comunicarnos, al principio es difícil. Nosotros que hace ya 10 años, Amparo tiene más de 10 años en el área de la foniatría, y bueno, Eloísa también, estuvimos juntos en la escuela, es picar piedra, y bueno, muchos médicos foniatras que están aquí también conectados, pero aprovecha de toda la bibliografía y respalda todo, y créeme que al principio es difícil, pero después nos vamos ganando un lugar en la UCI, nos vamos ganando pues como ese compañerismo y ven resultados. Al principio es difícil, pero demuestra tu trabajo, y la verdad es que los pacientes tienen un resultado increíble, y de hospitalizaciones que se prolongaban 3 meses, 4 meses, las hacemos en 4 semanas. Y si vas con alguien administrativo en tu hospital y le dices, oye, disminuí la estancia hospitalaria, te va a apoyar, y te va a apoyar para todo. Entonces, pues ánimo y mucho éxito. Sí, lo que dice Ángela es totalmente cierto, hay que picar piedra, y creo que además de lo que dice Ángela, de sostener todo lo que quieras hacer, todas tus intervenciones con literatura, que todo está sustentado en la literatura, todo lo que hemos hablado aquí, desde el lavado o la limpieza de cavidad oral, yo te diría, empieza haciéndolo. Yo agarré y llegué a mi hospital con una USB, y ¿sabes qué? Neurogeriatría, neumología, denme media hora de su tiempo con sus especialistas, sus residentes, su personal de enfermería, y déjenme platicarles el potencial de esto. Para empezar, vamos a platicar de esto, y luego poco a poco que te empiecen a dejar limpieza de cavidad oral, manejo de secreciones, reposicionamiento del paciente, toda esta parte que a lo mejor puede no comprometer tanto al intensivista, ¿no? Con que no, es que qué tal si me distocias a mi paciente. Esas intervenciones son súper nobles, y con esas cositas tú vas a ver al paciente mejor. Incluso si tu paciente ya le pusieron una gastrostomía, tú haz tu parte y empieza justo lo que dice Ángela, ¿no? A demostrar cómo se acortan los periodos de estancia hospitalaria y cómo disminuye la frecuencia de las infecciones o comorbilidades, ¿no? Durante la estancia hospitalaria. Mis preguntas ya están todas muy interesantes, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que dar por concluido el simposio. No sé si quieran hacer algún comentario, doctora Ángela, doctora Amparo, licenciada Eloísa, Pues bueno, comentario de cierre. Agradecer
Gracias por tomarse el tiempo de conocer esto. Nosotros que somos apasionados y que es nuestra actividad, nos da, pues, lo hacemos con todo el cariño y queremos difundir esto por el beneficio de los pacientes. Entonces, pues les doy las gracias y bueno, cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes para cualquier duda o orientación o algo que necesiten de mi parte. Igualmente, todo el agradecimiento al doctor Carlos Espinosa que nos brindó este espacio en la sociedad. Gracias a todos por su atención. Son cosas que podemos hacer todos y nunca olvidar que el paciente que está ahí en terapia intensiva, el paciente que está ahí post-EBC, en agudo, en crónico, puede ser nuestro familiar. Entonces, entre mejor hagamos las cosas, mejor resultado vamos a dar a nuestros pacientes, ¿no? Y pues difundir estas cosas, que se puede empezar a picar piedras de poquito a poquito y empezarse a meter más, e igual, ¿no? Cualquier duda, estamos a sus órdenes, ¿no? No se escucha el tu micro. Sí, y pues gracias nuevamente por darnos la oportunidad de poderles compartir un pedacito de lo que nosotros hacemos, de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, y que más especialidades puedan conocerlo, abrirse las puertas para que podamos entrar y que sepan que la rehabilitación de la deglución se puede y a veces en menos tiempo de lo esperado. Uh-huh. Muchas gracias por esta sesión de tan brillantes conocimientos y bueno, estrategias que nos permiten tratar mucho mejor a nuestros pacientes y pues ayudarles más. Bien, pues, damos por concluido nuestro simposio por parte de Amevas. Nos vemos en el último jueves del mes. Bueno, estamos definiendo la hora y el día exactamente, que va a ser sesión de casos clínicos. Pues gracias a todos. Excelente noche a todos. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.